el caminar del pastor. El caminar del pastor, el Salmo 23. Y en este Salmo 23 hay mucha enseñanza, pero solamente nos vamos a referir al Salmo 23 y versículo 1, que yo pienso que muchos sabemos porque es un salmo mesiánico muy conocido. Y este salmo dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted lo puede decir conmigo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es una realidad. Este texto es una realidad. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Consideramos a través de este poema maravilloso que el salmista David, como pastor, él consideraba a Dios de esa manera consigo mismo. Porque siendo David pastor de ovejas, él entendía que Dios también era el pastor de él. Y se consideraba a sí mismo como una ovejita de Dios, de Jehová Dios, al cual él conocía por la fe. Y él entendía que así como él cuidaba de sus ovejas, si algún lobo venía, peleaba; si algún oso venía, peleaba; si algún león trataba de comerse una ovejita, él peleaba. Así pensaba David que Dios era con él. Que David como oveja estaba bajo el cuidado de Jehová, su buen pastor. Entonces, a través de este texto consideramos esa relación maravillosa entre pastor y ovejas. Pero vamos a ver algunas cosas importantes y comenzaremos hablando sobre el trabajo pastoral. En la obra de Dios necesitamos descubrir a través de la Escritura el trabajo del pastor. Se estableció en el Nuevo Testamento, principalmente por boca de Pedro, siervo del Señor, en Jerusalén. Se consideró que el trabajo del pastor consistía en 3 partes. Dice el libro de los Hechos, capítulo 6 y versículo 4, y primera de Timoteo 4:13, que el trabajo del pastor es la oración. Es necesario que el pastor siempre practique la oración. En segundo lugar, la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios van unidas. Porque en medio de la oración, el pastor no solamente recibe fortaleza, sino que recibe dirección de parte del Señor. Y a través de la palabra de Dios, el pastor encuentra el alimento necesario para todas las ovejas. Pero la tercera situación que el pastor practica es la ministración hacia la gente. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay mucha gente trabajada, cargada, decepcionada, desilusionada, tristes, angustiados, enfermos, endemoniados, atados por espíritus malos. Hay gente que no tiene fe, otros que no practican la fe y otros que han menguado en fe. Y hay tantas necesidades entre las ovejas. Pero gracias a Dios, porque Dios ha levantado a un pastor, ha levantado pastores verdaderos para que ministren las ovejas, para que ministren a la gente. Y a través de esa ministración, el Señor patentiza su amor, patentiza su misericordia, derrama su bendición sobre aquellos que creen en Él y reciben de Él lo que Dios tiene para ellos. Bendito sea Dios.
En segundo lugar, vemos a través de la Escritura también la familia pastoral. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al verso 5, nos enseña acerca de la familia pastoral. El que apetece obispado, buena obra desea, dice la Escritura. Pero es necesario que el pastor, el cual es llamado anciano, obispo u obrero, tenga un hogar bien formado. Dice, debe de ser marido de una sola mujer. Y encontramos ahí, en esos versículos, el pastor modelo o el hogar del pastor modelo, la familia pastoral modelo. Muchas veces la familia pastoral es criticada. De eso no se escapa nadie en ninguna congregación. En ninguna iglesia que se conozca donde hay pastor, no se escapan de ser criticados. Es criticado muchas veces el pastor, la esposa y principalmente los hijos. Porque a veces la iglesia exige que los hijos del pastor sean tan santos como es el pastor. Y no consideran que la familia pastoral está expuesta a la carne, está expuesta a los ojos de la gente. La gente no considera que la familia pastoral es humana, pero quieren, exigen, desean que la familia pastoral sea contra robos, que sea una iglesia, que sea una familia pastoral blindada contra todo. Pero el pastor y su familia también son necesitados de la presencia de Dios, de la consideración de la gente, etcétera. La familia pastoral es muy importante, porque la familia pastoral es cuando sus hijos y la esposa del pastor y el pastor son ejemplo de la iglesia, son para edificación y bendición del grupo de ovejas en el cual el pastor está ministrando. Y hay algo importante en esto, y es que muchas veces se encuentran pastores que pueden decir, como aquel caudillo de Israel, como el líder de Israel llamado Josué. Josué, en el libro de Josué capítulo 24 y verso 15 dice, escogeos hoy a quien sirváis. Pero él dice personalmente, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito es el pastor que sirve a Dios en la iglesia con toda su familia. Tristemente, encontramos muchos pastores que la esposa y él son buenos ejemplos en la iglesia, asistentes, predican, ayudan en la iglesia, pero sus hijos andan perdidos. Como que ellos también perdieron fuerza. Porque no pueden tener fuerza o autoridad para dar consejo si sus hijos andan perdidos o sus hijas andan extraviadas. Pero bendito sea el pastor, que la primera iglesia que tiene es su familia. Y que la misma iglesia que tiene, que es su familia, apoya el mensaje pastoral, apoya el movimiento pastoral. Apoya a papá y a mamá. Y vemos que los hijos, los nietos andan en los caminos del Señor. Y no hay preocupación. ¿Por qué? Porque toda su familia es entregada a Dios. Por eso Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias damos a Dios porque hay hijos del pastor que ayudan al pastor. Que son brazo derecho del pastor. Que no se sienten humillados ni se sienten avergonzados de ser familia del pastor. Aunque otros critiquen, aunque otros vean mal, aunque otros no lo hagan, aunque otros se descarríen y sigan los caminos malos del mundo, no importa, hay hijos del pastor que conocen a Dios, que han entregado su vida a Dios, que viven delante del Señor, amando al Señor con todo su corazón. Así que gracias a Dios
por la familia pastoral que es entregada al Señor. En tercer lugar, vemos a través de la Escritura el deber de la iglesia hacia el pastor. Escúchalo bien, el deber de la iglesia hacia el pastor. El deber de las ovejas hacia el pastor. Hebreos capítulo 13, verso 7 y verso 17 nos enseña algo importante. Pero vamos a ver primero que una de las cosas que la iglesia debe de hacer con el pastor es expresarle amor verdadero. La iglesia debe de considerar tres cosas en favor del pastor. El deber de la iglesia es amar a su pastor. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. La Escritura dice de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden, os dirigen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, la primera cosa que la iglesia debe demostrar como oveja obediente hacia el pastor es amor. Y si el amor de Dios está en medio de la iglesia, la presencia del Señor estará ahí en una forma real. Segundo lugar, dice la Escritura en capítulo 13 del libro de Hebreos, verso 7, acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. Esto quiere decir estar atentos. No se olvide del pastor. No se olvide que es humano, que tiene necesidades. Principalmente la iglesia debe de orar por su pastor cuando esté orando. Muchas veces oramos por muchas cosas, menos por el pastor. El pastor necesita de la oración. Así como el pastor ora, también la iglesia ora, pero la iglesia debe de orar por su pastor. Entonces acuérdese en medio de la oración de su pastor. Cuando vaya al mercado, acuérdese de su pastor. Cuando vaya de viaje, acuérdese de su pastor. Cuando esté en el hospital, acuérdese de su pastor. Cuando vaya a la clínica, acuérdese de su pastor. Cuando esté en su hogar orando, acuérdese de su pastor. Estar atentos. Otra cosa que quiere decir acordaos, quiere decir tener en mente al pastor y a su familia. Tener en mente al pastor y a su familia. Muchas personas a veces olvidan al pastor y lo tienen en contra. Tienen unas costumbres muy desagradables y feas. Y hay una crítica muy fea, destructiva en contra de los pastores. Y por eso mucha gente se ha descarriado. Mucha gente vive sin Cristo. Mucha gente se ha desviado, se ha ido al mundo o viven en el pecado. Porque la gente murmura. El pecado de la murmuración es muy, pero muy malo. El pecado de la murmuración contamina, destruye, obstruye, pone tropiezos y echa a perder la obra del Señor muchas veces. La murmuración es un pecado que Dios castiga. Y a veces se murmura tanto en contra de los pastores y su familia que muchas personas son obstaculizadas para no seguir al Señor. Pero usted y yo no debemos de ser así. Nosotros debemos de tener en mente a nuestro pastor y darle gracias porque Dios ha levantado pastores para el rebaño. En tercer lugar, dice la Sagrada Escritura en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores. A Dios le agrada la obediencia. ¿Sabe por qué?
porque Cristo era obediente al Padre Celestial. Dice la Escritura que Cristo aprendió la obediencia. Y Cristo era obediente. Amaba a su Padre, por eso le obedecía. Así también en la iglesia, si ama a Dios y ama la congregación donde está y ama al pastor donde está, entonces va a ser obediente. La obediencia surge del amor. No es a la fuerza. No es por cumplir. No es por un mecanismo. No es por asistir a un templo nada más, sino aprender la obediencia. De hecho, como humanos somos muy desobedientes. Queremos hacer siempre nuestra voluntad. Queremos siempre descarriarnos y vivir como nosotros querramos. Pero aquí la Escritura dice, obedezca a su pastor. Cuando hay ovejas obedientes, todo el redil va bien. Todo el redil va caminando bonito. No hay problemas que surgen en las congregaciones, porque el amor de Dios inunda nuestros corazones. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amareis los unos a los otros. Entonces la obediencia surge del amor. Si usted tiene amor en su corazón, va a aprender a ser obediente a su pastor. Sea el nombre del Señor glorificado. En cuarto lugar, vamos a observar a través de la Escritura los derechos del pastor. Aquí hay un inciso bastante importante. Un inciso que trae a veces controversia entre la gente y a veces dudan. A veces no tienen fe cuando escuchan este inciso. Pero aquí hay derechos del pastor. En primer lugar, un pastor debe de ser sostenido. Cuando la iglesia crece, cuando la iglesia tiene posibilidades, cuando la iglesia aumenta en número, indudablemente aumentará en vida espiritual, pero también aumentará en el aspecto económico o material. Es sin duda que así va a suceder. Porque en vez de que estemos gastando el dinero en las cosas mundanas, cumplimos con el Señor en el templo del Señor. En vez de estar gastando el dinero en lo que no es vino y leche, dice la Escritura en Isaías, lo estamos gastando en cosas productivas en la obra de Dios. Y por eso Dios derrama bendición en una congregación en la cual hay un movimiento económico favorable, sustentable. Y lógicamente en ese movimiento económico entra el sostenimiento de un pastor. Cuando una iglesia es pudiente, cuando una iglesia es fuerte materialmente, sin duda también el pastor recibirá bendición material. Sostenimiento al pastor. Aunque el sostenimiento viene con críticas, el dedo señalador siempre está sobre los pastores. Y piensan que el pastor nada más tiene un cierto negocio, entre comillas, en la iglesia. Pero no es así. El trabajo pastoral es un trabajo tal y como lo tiene un profesional, o como lo tiene un obrero, o como lo tiene un empresario. Y todos los que son obreros, profesionales o empresarios, tienen un sostenimiento, tienen una cuota mensual, semanal o quincenal. Y ellos son bendecidos por el trabajo que hacen. Así también un pastor tiene el trabajo pastoral. Y miren, no hay trabajo más fuerte que el trabajo pastoral. Pero la iglesia que reconoce a su pastor no critica, antes bien bendice, ayuda y sostiene la obra de Dios, porque Dios le ha puesto de esa manera. Otra cosa es el resentimiento que muchas veces brota entre las ovejas. Resentimiento. Muchas veces se critica al pastor y dice, ¿para qué voy a dar yo dinero en la obra de Dios? ¿Qué se hará con ese dinero en la obra de Dios?
Muchas veces se tiene resentimientos y por esos resentimientos la iglesia o la oveja pierde muchas veces su fe y pierde muchas veces hasta su salvación por causa del resentimiento que nace en su corazón. Y otra cosa que surge dentro de las ovejas es la incomprensión. No comprenden que así como ellos comen 2 o 3 veces en su casa, también el pastor tiene la necesidad de comer con su familia. Pero muchas veces son rudos, incomprensión, con incomprensión. Y dice, no, ¿para qué se le da? No, ¿por qué tiene? Cuando el pastor surge con un carro nuevo, la gente critica. Cuando el pastor surge con un traje nuevo, la gente critica. Cuando el pastor y su familia son bendecidos, porque a veces los hijos trabajan, los nietos trabajan, a veces las esposas de los pastores trabajan y reciben sus salarios según trabajen o donde trabajen. Y lógicamente compran sus cosas. Pero muchas veces la gente quiere ver a los pastores empobrecidos, con sus ropas raídas, y a eso le llaman humildad. Pero eso no es cierto. La humildad está dentro del carácter, no en lo que vemos con nuestros ojos. Una vez una hermanita me dijo, el pastor que yo tenía en Centroamérica era tan humilde que llegaba al templo con sus zapatos rotos. Entonces yo tuve que reprenderle y le dije, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué ese pastor tenía sus zapatos rotos? Porque ustedes son unos agarrados, tacaños, miserables, que no tenían para comprarle un par de zapatos nuevos a su pastor. Eso no es humildad, eso es dejadez. Qué desprestigio para un pastor llegar al templo con los zapatos rotos. Y así sucesivamente, hay tantos ejemplos. Pero no, queridos hermanos, ustedes y yo tenemos que tomar en cuenta que no debemos de incomprender al pastor y a su familia. 2 cosas muy importantes nos dice en la Biblia, nos dice en la palabra de Dios que es la Biblia. Y la primera cosa que nos habla es acerca de la ofrenda y del diezmo. ¿Dónde nace la ofrenda? ¿Cuál fue la primera ofrenda que se estipula en la palabra de Dios? Es la ofrenda de Abel. El libro de Génesis, capítulo 4, verso 3 y verso 4, dice que Abel trajo delante de Dios lo mejor para presentar a Jehová Dios. ¿Quién le enseñó a Abel acerca de Dios y acerca de traer ofrenda a Jehová? Su papá Adán y su mamá Eva. Ellos conocían a Dios personalmente. Y ellos, Adán y Eva, les enseñaron a sus hijos a ofrendar. Y dice la Biblia que Abel trajo una buena ofrenda delante de Dios. Fue la primera ofrenda que se establece según la Escritura. Entonces, a la casa de Dios hay que venir con ofrenda regular. Entendemos que es ofrenda regular. Ahora bien, ¿dónde surge el diezmo? ¿Saben en dónde surge el diezmo? En la persona de Abraham. La palabra de Dios nos enseña que Abraham fue a librar a su sobrino Lot, porque Lot y su familia habían sido atacados y se los habían llevado cautivos. Pero Abraham era lleno de fe y era valiente y tenía comunión con Dios. Entonces él alistó a sus siervos, les dio las armas de aquel tiempo y les dijo, vamos a ir a librar a mi sobrino Lot. Y dice que fueron a la batalla.
Y en aquel día dice que vencieron a los enemigos que se habían llevado a Lot, a su esposa, a sus hijas, a sus siervos y a sus ganados. Y Abraham los fue a vencer a sus enemigos. Entonces los despojaron a los enemigos. Y de ese despojo, dice la Escritura, que Abraham trajo el diezmo al sacerdote de Dios. Él trajo el diezmo al sacerdote de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura que el sacerdote de Dios era rey de Salem. Y quiero decirles ahora que un rey no necesitaba de nada. El rey tenía comida, tenía dinero, tenía plata, tenía oro, tenía siervos, siervas, de todo tenía el rey. Así que aquel sacerdote de Salem no tenía necesidad de nada. Sin embargo, Abraham dice: voy a ir al sacerdote de Dios y le voy a entregar los diezmos del despojo. Y Abraham entregó los diezmos al Señor a través de ese sacerdote. Y desde ahí comienza el dar el diezmo. Porque en el tiempo de Abraham no había ley, no había evangelio, no había nada de eso. Sin embargo, Abraham era siervo de Dios, llamado de Dios. Y ese hombre entregó al sacerdote de Dios el diezmo de todo aquello que había poseído. Desde ahí viene el diezmo. Hasta los días de hoy, hasta la fecha, Dios dice que todo el pueblo del Señor debe de apartar, conforme Dios le haya bendecido, de las ganancias de todo lo que haya recibido. Dice: traiga el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. Otra cosa importante, en Números capítulo 5, verso 9 al verso 10, nos habla que el diezmo fue establecido en bendición a los levitas. La tribu levítica solamente trabajaba en las cosas de Dios. En el templo de Jehová era la tribu que Dios apartó para él. Las 11 tribus restantes del pueblo de Israel tenían que traer el diezmo, tenían que aportar, tenían que dar el diezmo a la tribu levítica, porque la tribu levítica no iba a trabajar el campo, no iba a trabajar la fábrica, no iba a trabajar los graneros, iba a trabajar en la obra de Dios. Y las 11 tribus restantes iban a encargarse del sostenimiento de todos los sacerdotes, hijos de sacerdotes, esposas de sacerdotes de Jehová. Se iban a encargar de bendecirlos a través de su diezmo. Capítulo 18, verso 8, verso 14 y verso 21 del libro de Números, está establecido el diezmo para los levitas. Muchas personas dicen: eso fue en el Antiguo Testamento. Y muchos se agarran de eso y dicen: no, en el libro de Malaquías, que fue el último libro antes de que surgiera la gracia. Eso fue para el Antiguo Testamento. Pero no, queridos amigos y hermanos. En el Nuevo Testamento, y nada menos que con la persona y en la persona y por la palabra de la persona gloriosa de Jesucristo, Jesucristo vuelve a rectificar el diezmo, a apoyar el diezmo que se estaba dando en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 23 y verso 23. El Señor Jesucristo dijo: practiquen la justicia, practiquen la misericordia, practiquen la fe. Pero luego agrega el Señor: practiquen el diezmo. No dejen de dar el diezmo. Cuando una persona
rehúsa el diezmo al Señor en estos días, está desobedeciendo a Jesucristo. Está poniendo en tela de duda su palabra. Recuerde Mateo 23:23. Practique esas cosas: la justicia, la misericordia, la fe, pero dé su diezmo. Quiero decirles a ustedes, amigos y hermanos, todo aquel que da el diezmo tiene el secreto de Dios para la bendición de su vida, de su familia, de su casa, de su cocina y de todo lo que Dios le ha dado. Dios le va a bendecir más cuando usted da su diezmo puntualmente delante del Señor. Sea el nombre del Señor glorificado desde ahora y para siempre. En 1 Corintios capítulo 9, verso 7 al verso 14, hay varias analogías. 1 Corintios capítulo 9, verso número 7 al verso 14, el Señor dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor Jesucristo a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces el Señor está en favor de sus siervos. El favor de los siervos del Señor que anuncian el evangelio es proveerles lo necesario, es diezmar para que también el pastor, su esposa, su familia tenga algo, tenga bendición. Estas son las analogías que el apóstol Pablo presenta. Presenta la analogía del soldado, la analogía de la viña, la analogía del pastor que apacienta un rebaño. Lo dice el Señor por aquellos o por nosotros, pero Pablo dice, lo está diciendo por nosotros. Así que el que está a cargo de un grupo, a cargo de una congregación, tiene derecho de comer, tiene derecho de ser bendecido a través de los diezmos de la iglesia. Sea el nombre del Señor glorificado. En quinto lugar, y con esto vamos a terminar, ¿cuál es el proceder del pueblo al pastor? ¿Cuál es el proceder, las actitudes del pueblo de Dios hacia el pastor? La primera cosa que yo encuentro a través de la Escritura es la conducta de las ovejas, el sentir de las ovejas. Lo que tienen adentro deben de exteriorizarlo. Muchas veces hay ovejas que exteriorizan todo lo malo, lo corriente, lo que no vale la pena. Muchos están llenos de provocación o de sentires incultos. Muchas veces en la iglesia hay incultura y yo siempre estoy enseñando que en la iglesia debe de haber cultura cristiana.
Si antes éramos muy corrientes y rudos, rebeldes, y hacíamos cuantas cosas hacia el mundo, pero si el Señor ha cambiado nuestras vidas de cabritos a ovejas, ya no somos cabritos, ahora somos ovejas. Y como ovejas tenemos nuevas actitudes, nueva vida. Ya hablamos diferente. Ya miramos diferente, ya caminamos diferente. Ya no le volteamos la espalda a los hermanos y al pastor, no. Ahora tenemos educación a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, porque no nos está guiando el hombre, sino que como ovejas nos está guiando el buen pastor, y el portero, que es el Espíritu Santo, nos está guiando para que nosotros hagamos lo mejor en nuestra vida y darle ejemplo a nuestra familia, darle ejemplo a la familia de Dios y darle ejemplo a los muchachos y muchachas que andan perdidos y decirles que Cristo mora en nosotros. Gloria a Dios. Demuestra con tus actitudes, demuestra con tu sentir el cambio que Dios ha operado en tu vida. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Primera de Timoteo, aleluya, capítulo 5, verso 17 y verso 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: los ancianos que gobiernan bien, escuche bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honra. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Alabanza al Señor. Gózate, amigo y hermano, porque esto es bíblico. Gózate, amigo y hermano, porque estoy predicando algo en favor de todos los amados pastores, amados siervos de Dios, que están al tanto y trabajando en la obra de Dios. Y lo hacen de todo corazón y lo hacen correctamente. Hay algo que me interesa en estos versículos. Dice: denle al pastor doble honor como obrero de Dios. No le dé solamente un honor, dele doble. Dele 2 veces el honor al pastor. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto ahí para guiar su vida espiritual, para mostrarle la palabra, para enseñarle la palabra. Porque el mensaje que Dios le ha dado a un pastor no es nada más para entretener a la gente. El pastor, antes de predicar, ya ha estado de rodillas diciéndole al Señor: enséñame el mensaje que he de darle a tu pueblo, o dame la comida que he de darle al rebaño. Provéeme las frutas, provéeme la carne, provéeme la leche, provéeme todo lo necesario para las almas hambrientas que vienen al templo a comer de tu palabra. No menosprecie a su pastor. No lo tenga en poco. No lo tenga como de segunda mano. O no lo tenga como una persona extraña. Acérquese más a su pastor y conózcale más. Que el amor de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, esté en el corazón de las ovejas como en el corazón del pastor. Y dele doble honra al pastor como enseña la palabra. Amigo y hermano, que Dios te bendiga. Y deseo con todo mi corazón que este mensaje lo recibas con humildad, lo recibas con gozo, recíbelo con amor de un pastor que, aunque no te conozca, creo y considero que si tú eres una verdadera oveja, Dios ha de bendecir tu vida en su amor entrañable. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.